Bueno, volvemos en Con la Tuya. Un montón de cosas para charlar hoy. Nos fuimos por todas las ramas posibles por las que nos podemos ir. Y ahora... La enredadera. Una enredadera, sí. Y ahora estamos con Nat, que vino con su columna esta semana. Así que bueno, contanos, Nat, qué trajiste hoy para charlar. Bueno, como Mauricio más o menos se encargó de aproximar la situación en discapacidad, es grave y la verdad que afecta a un sector que ya es muy vulnerabilizado socialmente. Pero bueno, esta semana hubo comisión en diputados, fue el día de ayer. Durante la comisión ahí funcionó, este año es la segunda vez que funciona. Pero bueno, están gestionando finalmente un proyecto de emergencia en discapacidad. Ese proyecto de emergencia está armado por el bloque del peronismo, está firmado por el diputado Daniel Arroyo, lo sigue Tolosa Paz, nombres que conocemos me parece acá en provincia, Sí. Después del diputado Valdés y demás. Este proyecto de emergencia lo que se encarga o lo que viene a poner sobre la mesa es que la situación, como decíamos, está ya en condiciones muy extremas. Por ejemplo, vamos a empezar a abordar contando lo que es que el organismo encargado de aplicar las políticas públicas en discapacidad es la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde febrero más o menos empezaron los despidos de la agencia, se despidieron alrededor de 350 trabajadores, dejando áreas enteras sin funcionamiento. Y bueno, y este organismo es el que tiene a cargo la obra social, que es la que cubre las pensiones no contributivas, ¿no? El certificado único de discapacidad, que es Incluir Salud. En Incluir Salud, digamos, la asistencia o digamos la cobertura que tiene es a través de los centros especializados en rehabilitación. No cubre, por ejemplo, las prestaciones, como decía Mauricio, fonoaudiología por aparte, o el transporte, por ejemplo. Solamente cubre lo que serían estos centros de rehabilitación, que hay muchas personas que, o en los niños hacen escuela en un turno y centros de rehabilitación a la tarde o en contraturno. Y bueno, y después también personas adultas que son parte de este sistema de apoyos que decíamos y también cómo acceden, por ejemplo, a un oficio y demás. Y perdón, Nat, que te interrumpo. Sí. ¿Cómo, y la disponibilidad o el acceso a eso, en cuanto a demanda me refiero, está bien? ¿Funciona bien? No. Imagino que si hay una cierta cantidad de centros y hay solo una manera de acceder, no debe ser nada fácil. En esta comisión que hablábamos, invitaron a distintas agrupaciones y asociaciones y decían que los centros están en una situación en donde están declarando cierre. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires han cerrado alrededor de 20 centros ya. Claro. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco durante el proyecto de emergencia, qué es esa emergencia y cómo se expresa. En el marco de los tratamientos que quedan por fuera de lo que decíamos, ¿no? De estos centros que ya no cubre Incluir Salud, se asignan a través de un sistema único de prestaciones básicas que se llama el nomenclador. En este nomenclador, por ejemplo, están los acompañantes terapéuticos, las fonoaudiólogas que decíamos, el transporte. Obviamente este sistema de prestaciones está tercerizado, está bajo los convenios del monotributo, y bueno, y las prestaciones están en un deterioro donde ya incluso hay personas que trabajan siendo profesionales, ¿no? Acompañamientos terapéuticos, que ni siquiera pueden cubrir el costo de lo que les sale el monotributo mensual. Sí, es una miseria. El transporte es otro que está en emergencia absoluta porque lo que están cobrando por kilómetro por la nafta que hablábamos, se está pagando 541 pesos cuando el monto del kilómetro está en 1.500 aproximadamente. Sufrió otro ataque la semana pasada. Recordamos también que las pensiones no contributivas están en 260.000 pesos por mes.
Obviamente que la canasta básica está, decía Fernando hace un rato, en 1.200.000 pesos. Con 260.000 uno hace una compra en el supermercado y si no tenés a alguien que te acompañe o que te ayude, quedás sin llegar a cubrir una semana. Bueno, como decíamos, en el marco de esta situación llega este proyecto de emergencia en discapacidad. Este proyecto obtiene dictamen. Dictamen quiere decir que en la Comisión de Discapacidad, donde se aprobó, la mayor parte de los diputados acompañaron, o sea que tuvo la aprobación de la Comisión de Discapacidad. De ahí se fue a la Comisión de Salud, que también se trató hace una semana. En esta Comisión de Salud también fue apoyado por la mayoría de los diputados. Y queda una comisión más para llegar a lo que es el pleno, el recinto, la discusión en el Congreso, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Te acordás ¿te acordás quién está ahí? No, pero ya con ese nombre, ¿quién está ahí? La dirige Espert, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Imagínense que sabe sacar cuentas. Claro, que decíamos. Imagínense lo que le interesa a Espert, las personas con discapacidad. Pero bueno, la comisión sabe, esto se discutió esta semana, así que intentan llegar al pleno de la sesión de diputados para emplazar a la comisión. Esto quiere decir para hacerle una intimación a que trate este proyecto. Y una vez que pase esta comisión, llegue al pleno, en el pleno la mayor parte de los diputados lo vote, obtendría media sanción. Este proyecto de emergencia en discapacidad no es el único. El diputado Nicolás del Caño, con el bloque del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Cristian Castillo, en ese momento también estaba Romina del Pla. O sea, estamos hablando de un proyecto que se presentó en 2022, en un momento donde Massa también retrasó el pago de las prestaciones y demás, también armado por un montón de asociaciones, y bueno, se actualizó el año pasado. Entonces, bueno, están estos dos proyectos. El que obtuvo mayoría fue el del diputado Daniel Arroyo. Y más o menos para decirles algunos puntos de lo que trata este proyecto, es que actualiza el valor de los aranceles, por lo que decíamos que el kilómetro está en 500 pesos y no se actualiza desde aproximadamente de junio del año pasado los valores de las prestaciones. También condenaría lo que serían las multas y los intereses por el atraso del pago del monotributo. Después tiene otro punto que dice que se aumentarían las pensiones no contributivas, dice a un saldo adecuado y sostenido. O sea, es medio que también queda a criterio. Claro, ¿cuál es un saldo adecuado y sostenido? Demasiado subjetivo. ¿Según quién? Claro, ¿Según experta? ¿Experto va a estar en ese saldo? Claro, y sí, o sea, esto dependería del Poder Ejecutivo, o sea, claro, que sería a consideración del Ejecutivo. Tengamos en cuenta que esto está en el marco de lo que es la Ley Nacional de Discapacidad, que está en el marco de la Convención, pero bueno, en este momento... Porque, claro, ahora con todos estos cambios de los ministerios, todo lo que es... Claro, muy buena pregunta. ¿De quién depende? Porque antes era Desarrollo Social, no. La Agencia Nacional de Discapacidad en un momento, como tiene un abordaje transversal, o sea que no es que pensás que tenés transporte, de cultura, educación, salud. Entonces funcionaba bajo el Ministerio de Gabinetes, por jefatura de gabinete. Igualmente este gobierno se encargó de ponerla en el Ministerio de Salud, porque él piensa que o somos enfermos o solamente necesitamos la asistencia en salud. Entonces al bajarla de categoría, también le otorgan menos presupuesto, ¿no? Claro. Ahora fríamente calculado. Claro, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad solo tiene el abordaje de salud. Recordemos también que las pensiones no contributivas son el 70% del haber mínimo, que es la jubilación mínima, como decía también Fer, está en 350.000.
o sea, ya está atrasado. Es menos, en realidad el haber mínimo son 280 y pico. Con el bono congelado. Más el bono queda en 300 y pico, que es el promedio, pero si el haber mínimo son 280, sabes el 70%, no te alcanza ni para tomar de colectivo. Totalmente. Y ya decíamos, ¿no? Que por el mínimo aumento que se aprobó en las dos cámaras, después fue vetado, o sea, tampoco hay posibilidad mucho de poder actualizarlo por las cámaras. Por último, me parece que algo interesante para destacar es que lo que cambiaría también en este proyecto, lo que intentan cambiar es que la pensión no contributiva es porque, digamos, vos no contribuís al sistema previsional, pero está considerado como invalidez laboral. O sea, las personas con discapacidad somos inválidas. Ya se caracteriza así, el Estado te dice así. Y fue noticia hace poquito que habían cambiado como, no es el diagnóstico, pero habían cambiado como unos ítems y habían incorporado la categoría de inútil, era una un montón de cosas que ya no existían más. Claro, es una vieja categoría que existía en la Constitución, claro, que era de inútil, algo así como casi estúpido, inútil, no sé. Y disminuido mental. Claro. Y débiles mentales. Débiles mentales, ahí está. Sí. Bueno, sí, eso también lo charlábamos la otra vez. Ahora este proyecto lo que intenta cambiar es que la pensión no se llame por invalidez laboral, sino que se llame con una asignación para las personas con discapacidad de protección social. Eso es medio, a las personas no les cambia la vida, pero bueno, sí me parece que actualiza la forma de la comprensión de la discapacidad, ¿no? Y después otra de las cosas que también sacaría este proyecto o intenta modificar es que ahora tenés incompatibilidad, o sea, si vos cobrás la pensión no contributiva no podés trabajar. Entonces, porque si vos trabajás en blanco, al toque te dan de baja la pensión. No importa cuánto cobres, ¿no? Claro. Pero si podés trabajar. Chao, pensión. Claro. Chao, listo, hermoso. O sea, lo que tiene, por ejemplo, esto de lo que hizo el nuevo también gobierno es que no, el otorgamiento de la pensión no es socioeconómico, o sea, es solo médico. Entonces, por eso, no les importa si vos trabajás, no trabajás, claro, o si con el trabajo y la pensión cobrás de 900.000 pesos igualmente no te alcanza, no importa. O sea, ahora es incompatible entre la pensión y un trabajo, que es lo que este proyecto de emergencia también intenta modificar. Con todo esto que también comentábamos, ¿no? Que decía Fernando de lo que es el acuerdo que tiene el gobierno de cómo lo acompañan en su gobernabilidad, y cómo también hay cómplices que, por ejemplo, en senadores recuerdo que votaron reincidencia y reiterancia, ¿no? Acompañado por todo el peronismo para criminalizar la protesta social. Es este Congreso el que tiene hoy la potestad y la decisión de si efectivamente actualizamos estas condiciones de emergencia de las personas con discapacidad o no. Yo llamaría a estar en estado de alerta, aunque sea tener una mínima desconfianza. Como decía, también hay otro proyecto de emergencia en discapacidad, que bueno, si es que llega al Pleno, tratarían de incorporar los compañeros del Frente de Izquierda, que por ejemplo ellos plantean que la pensión no contributiva debería ser la canasta del adulto mayor, ¿no? Que da el INDEC, no un aumento mínimo para mantenerte en situaciones de vulnerabilidad, sino algo que permita el acceso a la salud, a la alimentación y demás. Ellos plantean también un comité de trabajadores entre fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos y demás, que sean ellos quienes definan cuáles son las formas de su contratación, cuáles son sus derechos laborales, como para salir de esto de la tercerización del monotributo, ¿no? Y poder enfermarte o tener derecho también a tener vacaciones y todo lo que son los derechos laborales obtenidos ya como trabajadores. Y por otro lado también plantean la reincorporación de todos los despidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y también, por último, me parece muy interesante por esta perspectiva que vos decías, Nadia, del abordaje interdisciplinario y transversal, el acceso a una casa, ¿no? A una vivienda, porque hoy por lo general no, digamos, estando en situaciones de vulnerabilidad hace tantos años, porque mi ley viene a recrudecer el programa, pero ya
venía muy precarizado también, la realidad, poder tener el acceso a una vivienda y un ingreso que te ayude. No, claro, aparte con esa pensión que alquilás, no alquilás nada, o sea, no, es imposible ni Total. siquiera. No, O sea, los apartamos de la números- base, no hablamos de una vivienda propia, hablamos de poder tener una cierta independencia económica, es imposible, No, es ridículo los números que manejan y encima Sí. tenemos naturalizado algo que es el sueño de la casa propia. No, no es un sueño, es un derecho Total. que deberíamos tener todos, pero y en estas condiciones aún peor, porque no tenés acceso a nada. Entonces ellos incorporan este plan de viviendas o para aquel que pueda también un crédito a tasa cero, pero bueno, si bien acompañan esta situación de emergencia en discapacidad, también poder garantizar condiciones más sostenibles en el tiempo y más estructurales es lo que realmente sacaría la situación de emergencia como se plantea de las familias y de las personas que vivimos la discapacidad. Así que yo, por la red en discapacidad y por los que venimos también militando en discapacidad, llamamos, por supuesto, a acompañar esta declaración de emergencia, pero también a que seamos sujetos, ¿no?, de decisión. Por ejemplo, nosotros, para mí tendríamos que también empezar a pensar si no somos las personas con discapacidad la que tendríamos que dirigir la Agencia Nacional de Discapacidad y Sí, definir totalmente. nosotros cuáles son nuestros sistemas de apoyo, como decía también Mauricio, cuáles son los tratamientos, cuál es el abordaje, cómo queremos que sea nuestra educación. Y bueno, y entonces ahí como también planteaban cómo de conjunto podemos construir no solo la resistencia, sino políticas o formas de vida que nosotros que somos los que lo transitamos podemos dar cuenta de cómo sería algo que no sea en emergencia, ¿no? Entonces, bueno, nada, contarles cómo viene. Gran reflexión esa la última, ¿no? Poder vivir de una manera que no sea constantemente en emergencia. Sí. Claro, no, pero a ver, esto va a emparchar, si ya la terciarización en cualquier laburo es cotidiano, imagínense con cualquier otro inconveniente más. Y todo lo que se viene desmantelando es terrible, porque incluso todo ese paquete que incluye la salud, que se fue desmantelando, se fueron perdiendo profesionales, se fue perdiendo la asistencia, se fue perdiendo insumos, todo eso te empieza a repercutir por todos lados. Y no hay quien se siente a pensar esas políticas porque los acabaron de sacar de la estructura Sí. donde estaba. No tenés recurso alguno para poder tener asistencia. Y que agrava tu condición, ¿no? Si ya Claro. vos necesitabas apoyo, al no tenerlos cada vez se va recrudeciendo más. Bueno, yo eso, una sola cosa más que me parece interesante, que es no tampoco conformarse con el mal menor, ¿no? Con cómo veníamos antes y solamente volver al 2022, sino cómo podemos en este momento de tanta emergencia, cómo golpear más fuertemente para cambiar profundamente nuestras condiciones. De una. Bueno, charlamos una banda. Me encantó, así que nos vamos a ir a una tanda y volvemos en un cachito.